Edgar Kaufman, un acaudalado empresario americano y filántropo, y Frank Lloyd Wright, un arquitecto retirado al que muchos daban por muerto, dieron inicio a un proyecto que, sin saberlo, se convertiría en la obra más icónica del siglo XX. En el año 1936, justo en medio de la Gran Depresión, los críticos de Wright empezaban a tacharlo de anticuado, aunque para muchos, al no saber de sus trabajos en varios años, pensaban que había fallecido. Los ojos de la arquitectura se volvían hacia el modernismo europeo, dejándose enamorar por la Bauhaus, Le Corbusier y Mies van der Rohe. Ganaban arraigo en los corazones estadounidenses. Fue entonces cuando Kaufman, quien buscaba contar con una residencia de fin de semana para su familia, encarga al renombrado arquitecto una casa en un terreno de alrededor de 600 hectáreas, por la cual cruza una hermosa cascada. Frank ve este proyecto con un gran potencial y como una última oportunidad para dejar un legado que pasaría a la historia de la arquitectura. Inspirado por la naturaleza, Roy le propuso a su cliente no construir la casa con vista a la cascada, sino sobre ella. Aunque al principio esto no pareció de todo al cliente, Frank, como buen arquitecto, terminó por convencerlo. Cuando el arquitecto visitó el sitio, pidió a sus aprendices y ayudantes hicieran un levantamiento exacto del sitio, donde marcaran cada árbol y roca del lugar. Sin embargo, una vez teniendo un mapeo exacto del lugar, hizo algo que solamente Frank Lloyd Wright podría haberse dado el lujo de hacer: nada. Frank no trabajó en absoluto en el proyecto de la casa de la cascada. Pasado el tiempo, un día, su cliente, el señor Kaufman, llamó haciéndole saber que se encontraba cerca de su oficina y que deseaba ver los avances del proyecto. Frank, que hasta ese entonces no había trabajado en absoluto, le dijo que estaba ansioso por mostrar el proyecto terminado y que esperaba para verlo en su oficina. Según relatos de sus aprendices, el famoso arquitecto se encerró en su estudio junto con los planos del levantamiento y empezó a dibujar el proyecto. Como un Miguel Ángel que liberaba al David atrapado en el mármol, Wright revelaba a la casa atrapada entre los planos. Apenas 3 horas de haber empezado, Frank había concluido con el proyecto y estaba listo para mostrárselo al cliente, quien en ese momento se encontraba llegando a su oficina. Wright ordenó que lo dejaran pasar y con un aire de soberbia le dio la bienvenida, haciéndole saber que ya se estaban cansando de estarlo esperando. Aunque para muchos esta historia la consideran un enigma de la arquitectura, no dista mucho de la personalidad presuntuosa de Wright, pero más allá de que si esta historia es verdad o no, la posición de Frank hace eco de lo que muchas veces llegamos a experimentar en nuestra vida como arquitectos, donde el trabajo bajo presión y la demanda de calidad en los resultados se vuelve la constante de cada día, en donde no solo se debe presentar el proyecto, sino encontrar la forma más efectiva de aprovechar el espacio que se nos confía. Es difícil pensar en grandes figuras de la arquitectura, como Frank Lloyd Wright, procrastinando o estresándose por no encontrar una respuesta y tener un bloqueo creativo. Pero recordar que todos somos humanos nos lleva a creer y confiar en el proceso. Más allá de ser un estímulo para la renuncia, termina siendo un motivador para el alma. Saber que muchas veces será necesario trabajar en una carrera contra el tiempo, pero que aún en esos momentos es posible lograr resultados promisorios.